Venezuela, la llegada al poder del proyecto de la República Bolivariana provocó el rompimiento de su gobierno con el modelo neoliberal que se impuso en casi todo el mundo, rivalizando de manera directa con el gobierno de Estados Unidos al apartarse de su estrategia mundial sobre el petróleo. Hasta antes de Chávez, Venezuela había sido el esquirol de los americanos en materia de petróleo. Estados Unidos en Venezuela, como en casi toda Latinoamérica, ha ejercido y ejerce un intervencionismo político, económico, social y cultural, controlando sus gobiernos o desestabilizándolos cuando no admiten su control. Nadie puede negar que en su inicio el proyecto de la República Bolivariana tuvo un enorme respaldo social. Hoy, la crisis en Venezuela es innegable. Las imágenes de la confrontación social, que por cierto son difundidas en el mundo por cadenas informativas americanas, como parte de su estrategia intervencionista, hacen ver que en Venezuela hay violencia de Estado y represión. Los abusos de cualquier régimen en contra de su población deben ser condenados, sin importar si ocurren en Caracas, Venezuela, o en Iguala, Guerrero, México. En Venezuela, la disputa por el poder que se da en las calles entre el propio pueblo e integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado es también la disputa entre grandes intereses económicos, nacionales e internacionales, por el petróleo y el gas de ese país. La lucha del pueblo venezolano es auténtica. Se lucha por democracia, por libertades y por derechos humanos, solo que detrás de este genuino movimiento, como lo he dicho, hay intereses económicos y políticos perversos. No nos confundamos ni nos hagamos bolas. Los órganos del Estado mexicano, como son el Poder Ejecutivo, a través de su Cancillería, el Congreso de la Unión con sus dos cámaras, y aquí la Comisión Permanente en Asuntos de Política Exterior, los órganos del Estado mexicano en asuntos de política exterior, debemos de ajustarnos a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Por ende, no podemos pronunciarnos por desconocer resultados electorales de otro país, mucho menos por romper relaciones diplomáticas. El gobierno mexicano debería encabezar una estrategia de diálogo y acuerdo entre las partes y dejar de ser una extensión de la posición norteamericana en la crisis de Venezuela. En el concierto de naciones, desafortunadamente, no le reconocen al gobierno de nuestro país la calidad moral para intervenir como consecuencia de los diversos casos de violación de derechos humanos y de impunidad que siguen abiertos. Finalmente, los seres humanos del mundo entero debemos de pronunciarnos para Venezuela, para México y para cualquier país. Debemos de pronunciarnos en contra de cualquier forma de totalitarismo, anarquía, estallido social, ilegitimidad del gobierno y antidemocracia. Muchas gracias.